Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas que la liturgia de la palabra nos ofrece el día de hoy, miércoles 24 de junio del año 2026. Como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Digamos todos: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo de actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Saludemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para que interceda por nosotros en todo momento. Digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura que el día de hoy estamos celebrando una de las solemnidades grandes de la Iglesia Católica, la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. La Iglesia Católica regularmente celebra a los santos, todos aquellos que que han muerto, y no se celebra el día de su nacimiento, sino el día de su muerte. Pero la excepción de San Juan Bautista es importante. Por supuesto que antes de San Juan Bautista está la solemnidad de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Luego la Natividad de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Luego pues ya está la solemnidad de San Juan Bautista, que la Iglesia celebra como la solemnidad de la Natividad, o sea, el nacimiento de Juan el Bautista. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículos del 1 al 6. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre, hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó de su aljaba y me dijo: tú eres mi siervo, Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer de Jacob, que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Yo te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 138 respondemos: te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente.
Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Conocías plenamente mi alma. No se te escondía mi organismo cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. La segunda lectura está tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 22 al 26. En aquellos días, Pablo le dijo a los judíos: hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza. He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida, Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan, después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Aleluya, aleluya. Queridos hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ellos se preguntaban, impresionados: ¿qué va a hacer de ese niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño iba desarrollándose físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, sean bienvenidos a las lecturas y su meditación el día de hoy. Hoy ya estamos en día miércoles, ya 24 de junio. Estamos ya dejando el mes de junio y nos encaminamos ya a los 6 últimos meses del año.
Aprovechemos ese tiempo, así como el día de ayer meditábamos, que no perdamos el tiempo, que nosotros seamos esas personas que sepan aprovechar el tiempo como una perla preciosa. El día de hoy cambiamos del Evangelio de San Mateo, que es el que venimos meditando en su capítulo 7, para pasar a San Lucas en el capítulo 1, versículo 57. Allí es donde nosotros vemos lo que es la celebración de la solemnidad del nacimiento de Juan Bautista. Solo la iglesia celebra 3 acontecimientos por su nacimiento, que es la solemnidad de Jesucristo, nuestro Señor, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el de la Santísima Virgen María y el de San Juan Bautista. Todos los demás santos son memoria de su muerte, memoria de haber sido una persona importante dentro de la iglesia, casi todos mártires. Por eso es desde que se recuerda siempre su memoria en el día de su muerte, el día de su martirio. Como hemos escuchado, la primera lectura nos lleva a recorrer caminos tan especiales. El Antiguo Testamento, toda la escritura que vemos en el Antiguo Testamento es un anuncio profético de Jesucristo nuestro Señor. Todo el Antiguo Testamento, porque lo que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento se vino a cumplir se vino a cumplir en Jesucristo nuestro Señor. Dios se compadece ante la pobreza y la debilidad. Eso es bien cierto, porque todo hombre justo, todo hombre que trata de la manera de agradar a Dios, pues ante los ojos de nuestro Señor va a ser una persona bendecida, va a ser una persona que va a llevar la fuerza del Espíritu Santo, esa llama que ilumina a esas personas para poder que otros vean. Hemos hablado de que pues nosotros no somos la luz, sino nosotros llevamos la luz de Cristo. Nosotros pues solo somos simples mortales que tratamos de hacer lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde hacer. La primera lectura nos habla de cómo el profeta habla de que desde el vientre de nuestra madre ya el Señor nos conocía. Y efectivamente, hay testimonios de veras y interesantísimos cuando una madre no puede tener hijos y Dios hace el milagro, Dios hace la obra. Cuando una persona no quiere que nazca su hijo, pero cuando Dios dice, va a nacer, porque va a nacer, aunque sucedan todas las cosas malas en el mundo, pero esa persona
tiene que nacer, porque esa es la voluntad de Dios. Desde el vientre de nuestra madre, el Señor ya nos conoce. Así es como dice: cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre, Él nos llamó. Siempre hemos dicho que nosotros no estamos acá por casualidad, no estamos acá porque el Señor quiso, bueno, vas a nacer en tal país, en tal lugar, y pues hasta ahí. Todos tenemos una misión que cumplir. No estamos acá solo porque pues venimos a vacacionar, venimos a degustar de la vida. Todos tenemos una misión, y por eso fue que el Señor puso sus ojos en nosotros, y desde el vientre de nuestra madre pronunció nuestro nombre para cumplir esa misión. Dice el profeta: hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas, en realidad mi causa estaba en las manos del Señor. Yo siempre hago énfasis en esto, de que todas las cosas tenemos que ponerlas en las manos del Señor. Esta evangelización está en las manos del Señor. La familia, nuestra familia está en las manos del Señor. Nuestros hijos en las manos del Señor. Nuestra empresa, nuestros negocios, todo lo que tengamos en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque solamente somos administradores. Y como dice la lectura del profeta Isaías, el Señor ya nos conocía desde el vientre de nuestra madre, desde antes, dice. Entonces Él tenía y tiene un propósito para cada uno de nosotros. No desperdiciemos la vida, porque ese es el pecado que el Espíritu Santo, que Dios no va a perdonar, porque es un pecado en contra del Espíritu Santo. Dice que hizo de su boca una espada filosa. Eso fue lo que tuvieron los profetas. Eso es lo que tienen ustedes como profetas. De que Dios les ha dado a ustedes y a mí la oportunidad de tener una boca, dice, como una espada filosa. ¿Se recuerdan la lectura de San Pablo? La palabra de Dios es como espada de doble filo, dice, que atraviesa y tiene que dejar huella, tiene que dejar huella. Entonces nosotros acá vamos a entender que cada profeta primero tiene una misión que cumplir. Va a ser perseguido, va a ser apedreado, va a ser criticado, va a ser lo que ustedes quieran. Pero si en las manos del Señor está ese profeta, ¿cuál es el problema? No importa lo que diga la gente, no importa lo que digan sobre el profeta, pero hay que cumplir esa misión. Dice el Señor: ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo solo para restablecer las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue a los últimos rincones de la tierra.
la promesa del Señor de que todos nosotros estamos llamados al, a la vida eterna. Estamos llamados a ese reino que Él nos ha ofrecido. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Dice el Señor, si me aman, cumplirán mis mandamientos, mis preceptos. Importantísimo lo que nos dice el profeta, pero así es como el profeta empieza a hablarnos sobre cómo debemos de hacer nosotros para ser unos buenos evangelizadores, de llevar la palabra de Dios. Ya el Señor nos ha dicho, no tengan miedo. Y el Señor pues aquí nos sigue hablando de seguir, de predicar la buena nueva. No hay que parar, hay que seguir adelante a donde nos llamen, a donde podamos llevar la palabra de Dios. Ahí se tiene que llevar porque es el mandato del Señor. La segunda lectura, San Pablo le dijo a los judíos, hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza. He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Jesucristo nuestro Señor es del linaje de David, porque dice la palabra de Dios, del tronco de Jesé nacerá un rey, el que gobernará con cetro de hierro a las naciones. Y su reino no tendrá fin. Esto es referente a Jesucristo. Por eso es de que, como les vuelvo a repetir, toda escritura en el Antiguo Testamento es anuncio profético de Jesucristo nuestro Señor. Él vino a darle cumplimiento a todas esas escrituras y a hacerlas vivas. Servir a Dios pues con una vida santa, con justicia, con su presencia todos los días de nuestra vida, tienen una misión alta, altísima. Veamos lo que Zacarías había quedado mudo, dice, por no haber creído, por no haber dudado. Zacarías es un sacerdote del Dios Altísimo. Y a él dice que le tocó estar en el lugar santísimo. Pero cuando estaba en el lugar, se le apareció el ángel Gabriel, que él es el que anuncia. Y le dijo, yo soy Gabriel, vas a tener un hijo, tu esposa Isabel va a tener un hijo, y le relató todo lo que nosotros vemos en San Lucas 1:26 en adelante. Y no le creyó, dudó. Por eso fue su mudez, por eso quedó mudo, por haber dudado del Señor. Cuando nosotros dudamos del Señor, cuando nosotros tambaleamos de veras, pues tiene sus consecuencias el dudar de Dios. Zacarías quedó mudo. En la cultura judía, al nacer los hijos, tenían que pues ponerle el nombre del abuelo o el nombre del papá. Pero en este caso había una profecía ya de cómo se tenía que llamar el niño, y nosotros sabemos la historia. Pero vamos a la incredulidad de Zacarías. Y pues como ser humano yo pienso de que tuvo esa debilidad, porque él ya era un hombre de avanzada edad. Isabel de igual manera era de avanzada edad y estéril.
Aquí es donde nosotros decimos y leemos en la Escritura cuando el ángel está platicando con la Virgen María. Le está anunciando el nacimiento de Jesucristo, pero le dice, tu prima ya está en 6 meses de embarazo, la que creían estéril, pues para Dios no hay nada imposible. O sea, ¿por qué nosotros dudamos? ¿Por qué no nos abandonamos en las manos del Señor si sabemos que es un Dios poderoso, un Dios rico en misericordia, pero que hace todas las maravillas que nosotros vemos? Él las hizo con su brazo. En la cultura judía era necesario que se le pusiera el nombre, pero la mamá dijo que le querían poner Zacarías como su padre, pero ella dijo no, se llamará Juan. El padre fue el último, el que dio la razón de qué nombre sería. Y ese es el problema a veces dentro de nuestras familias, que los papás siempre se quieren meter a que pónganle tal nombre, que pónganle tal nombre, como que los meros papás no tienen alguna autoridad para decidir. Pero aquí Santa Isabel y Zacarías dijeron, su nombre es Juan, y pues, ¿qué les importó lo que la demás gente decía? Sus demás familiares, toda la gente que se congregó para tan grande acontecimiento. Hay que tomar en cuenta y traer pues al conocimiento de que Zacarías significa Dios ha recordado. También tenemos que traer lo que significa Isabel, que quiere decir Dios prometió, Dios prometió. Y Juan Bautista, Juan quiere decir Dios se compadece. Miren, son 3 palabras. Dios recordó, Dios prometió, Dios se compadece. Se compadeció de estos 2 ancianos que nunca habían tenido un hijo. Se compadeció de estos 2 ancianos que eran servidores de él. Y miren qué hermoso es cuando servir a Dios con una vida de veras santa, una vida con justicia, que nosotros seamos justos y siempre con la presencia del Señor todos los días de nuestra vida. Va a ser una vida bendecida, va a ser una vida llena de misericordia, porque cuando nosotros dudamos, en este caso, Zacarías dudó que pudieran tener un hijo. Pues de verdad, ahí sí que solo la fe y la misericordia de Dios. Y como dice, Dios se compadece de los dos siervos de él, como es Santa Isabel y San Zacarías. No olvidemos nunca las promesas de Dios. Dios había prometido que este niño nacería y Dios recordó lo que prometió, porque se compadeció, dice, de estas 2 personas. Pero ¿cómo se va a compadecer el Señor cuando nosotros estamos lejos del Señor? Procuramos que nuestra vida sea una vida llena de lujos, una vida de correr para acá, pero lo menos que hacemos es servir al Señor.
Es necesario que entendamos que cuando alguien tiene el problema como el que tenía Zacarías e Isabel, que ya él era viejito, él era estéril, pero con las palabras que Dios, que el ángel dijo de Dios, para Dios no hay nada imposible, pero para eso hay que trabajar, para eso hay que servirle al Señor, entregados totalmente al servicio del Señor, así como estaba Zacarías e Isabel. Pero cuando de vez en cuando nos aparecemos a la iglesia, de vez en cuando oramos, de vez en cuando de veras tomamos en serio las cosas de Dios, pues el Señor no se va a compadecer de nosotros. Hasta el día de hoy yo no he encontrado una promesa que el Señor no haya cumplido. No, Él cumple sus promesas. Él cumple todas las promesas, pero siempre y cuando creamos verdaderamente en Dios. Nuestra petición será escuchada, pero cuando lo hacemos de veras con el corazón y de veras haciéndolo con una actitud de, de amor a Dios, de amor al servicio, porque estas dos personas tenían fe, servían al Señor y estaban entregados totalmente al Señor. Entonces, recordemos que para Dios no hay nada imposible. Recordamos la natividad de San Juan Bautista, porque él fue el prepulsor, o sea, abrió el camino para la venida de Jesucristo nuestro Señor. Y es bien cierto, siempre le preguntaban, tú eres el Mesías, tú eres el que tenía que venir, y él siempre decía, no. Detrás de mí viene alguien más poderoso que les bautizará con el fuego del Espíritu Santo y que no soy digno de desatarle las sandalias. Una humildad total, una humildad entregada totalmente a las manos de Dios. Pero imagínense en este tiempo un Juan Bautista. No, el Señor a mí me eligió para hacer esto, me eligió para hacer el otro, me eligió para leer, me eligió para ser ministro, me eligió para ayudar al sacerdote. Como que somos pavos reales. En cuanto vemos la humildad de Zacarías, la humildad de Juan Bautista, que vino a proclamar la palabra de Dios con fuerza para preparar ese camino que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, ya iba a venir. Celebramos esta solemnidad de Juan, el precursor de Jesucristo, el que preparó el camino. Y miren, de verdad, esa humildad llevó a nuestro Señor Jesucristo, en ver esa humildad de Juan Bautista, a poder alabar el nombre de Juan Bautista. El mismo Jesús dijo, no hay hombre más grande nacido de mujer que Juan Bautista. Esta es una tremenda oración, una tremenda elevarlo a Juan Bautista. Pero tampoco lo hizo elevar a Juan Bautista. Él siguió lo mismo, teniendo la bendición de bautizar a Jesús en el río Jordán. Pero qué palabras más grandes las que le dice Jesús sobre Juan el Bautista. No hay hombre más grande nacido de mujer que Juan Bautista.
Miren qué hermoso lo que Jesús nos dice cuando nosotros estamos con Él, cuando nosotros nos verdaderamente creemos en Dios, creemos en su palabra y vamos siempre adelante. Dice la lectura: el que me Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. ¿Cuántos de nosotros, al recibir una buena noticia, al recibir un regalo del Señor, hacemos esto? De empezar a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Yo les aseguro que muchos de nuestros hermanos, muchos han recibido muchas bendiciones de Dios, pero no se acercan a la iglesia, no se acercan a agradecerle al Señor. Porque si así fuera, los templos no alcanzaran, porque los milagros los alcanzamos a cada momento. Ahora, ¿cuánto tiempo más esperamos para que a nosotros también se nos suelte la lengua como a Zacarías? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para alabar a Dios? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para servirle a Dios? Para ser como, como nos dice el profeta, que nos dé una boca, dice. Vamos a ver cómo nos dice exactamente. Que nos dé una boca como una espada afilada para proclamar la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo más esperamos para de veras que se nos suelte la lengua? Porque para nosotros criticar, para poder nosotros ofender, tenemos una lengua experta, pero para alabar a Dios ni siquiera nos comprometemos al servicio de la iglesia. Necesitamos esa lengua afilada para poder hablarle al hermano, para poder decirle al hermano, para poder pedirle perdón al hermano, para poder ayudar al hermano. O en el caso de nosotros que somos profetas, porque ustedes y yo somos profetas, para predicar y ser un verdadero profeta. Profeta en la casa, profeta en la calle, profeta en la iglesia, profeta donde sea, para anunciar el reino de Dios. Dice la palabra de Dios, dice el profeta: ustedes son como perros mudos. ¿Por qué? Porque no hablan la palabra de Dios, no predican el evangelio de Dios, no predican la buena nueva, la buena noticia a toda la gente. Por eso nos dicen perros mudos. Zacarías estuvo mucho tiempo sin poder hablar. Y esto es lo que nosotros no queremos que nos suceda. Y de verdad, lo primero que tenemos que hacer es alabar a Dios, darle gracias a Dios por todo lo que nos sucede, por todos los beneficios que nos regala el Señor. Quiero terminar con lo que dice San Teofilacto. Como precursor
preparó el camino del Señor. Jesús es la salvación. El conocimiento de esta, es decir, de Cristo, fue dado al pueblo por Juan, que fue el que dio testimonio de Jesucristo. Ustedes y yo tenemos que dar testimonio de Jesucristo, así como San Juan Bautista lo dio, para que un día nos recuerden como evangelizadores, como personas que llevaron la palabra de Dios. Porque a toda persona se le va a recordar por sus buenas obras o por sus malas obras. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga abundantemente y que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. Si Dios lo permite, nos vemos mañana en el Santo Evangelio y compartan, denle like, todo es gratuito. Suscríbase al canal, esto ayudará bastante para que YouTube promueva más estas enseñanzas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.